Thomas Hobbes, el inmortal autor de Leviatán, obra fundamental para entender la fundamentación del Estado moderno, cómo nosotros podemos concluir que gracias al acuerdo de los individuos surgen estas creaciones que procurarían desde su perspectiva garantizar nuestra vida, que no es menor. Él reivindicaba la idea de salvaguardar el orden, rechazando la anarquía y, en definitiva, exigiendo una sumisión por parte de los súbditos. Por esta razón encontraba peligrosas a las humanidades. En su criterio, la literatura, la filosofía, entre otros campos del saber, podían desencadenar cuestionamientos al ejercicio del poder, lo cual no era deseable conforme a su concepción de la vida política. Más adelante, sin embargo, encontramos a pensadores como los filósofos de la Ilustración que prácticamente consagraron las humanidades, considerándolas imprescindibles para la forja de individuos o ciudadanos que pensaran por su propia cuenta, rechazaran los engaños, los mitos y las supersticiones. Las universidades, en definitiva, son concebidas de tal manera que seguirían esta segunda línea. Entonces, en esos centros académicos, nosotros encontraríamos la posibilidad de toparnos con actitudes que son favorables para la expansión de los conocimientos y, en definitiva, para la construcción de una sociedad ilustrada y que, en resumen, sea positiva. Sin embargo, en esas mismas universidades, en ocasiones, se han concebido experiencias del todo calamitosas. Y hoy, durante los siguientes minutos, estaremos hablando acerca de un caso en particular que ha servido para evidenciar de manera clara cuán funestas son las ideas del comunismo cuando han tratado de implantarse, en este caso, en Latinoamérica. Concretamente, estaremos reflexionando acerca de Abimael Guzmán y su terrible experiencia de Sendero Luminoso. Para llevar adelante este cometido nos acompañan, como las últimas semanas, mientras hemos estado repasando la negra historia del comunismo, Luis Cristian Rivas Salazar y Andrés Canseco, dos personas relacionadas con el universo de las letras, el pensamiento, la filosofía y, ante todo, el liberalismo. Muy buenos días, Luis Cristian, y gracias por estar una vez más en el programa. Muchas gracias, Enrique. Un saludo para Mauricio, Andrés, Freddy y toda la amable audiencia. Muchas gracias también, Andrés, por estar una vez más en el programa. Muy buenos días, Enrique. Un placer estar de nuevo en Contraviento y Marea, igual con gusto con Luis Cristian. Un saludo para Mauricio y para Freddy en los controles. Supuestamente se ha entendido que los hombres, cuando incrementan sus conocimientos, tienen apego al mundo de las ideas, cuentan con la posibilidad de tomar mejores decisiones. Sin embargo, en el caso de Abimael Guzmán no encontramos la mejor muestra de aquello. Partamos entonces, Luis Cristian, con la vida de Abimael Guzmán Reynoso, quien se destacó como un estudiante sobresaliente y luego había optado por ejercer el profesorado, no en la capital del Perú, no en Lima, sino en una provincia muy pobre, Ayacucho, la que generaba mayores reclamaciones en cuanto al mejoramiento de su situación económica y social en general. En definitiva, un hombre apegado al mundo del conocimiento, pero que desgraciadamente no adoptó las mejores ideas. Evidentemente, como nos dices, Enrique, Abimael Guzmán es una persona que ha salido de la universidad y ha sido muy influenciada por las ideas. Esto ya lo habíamos visto en un programa anterior, en el caso de Camboya con Pol Pot. Salazar, que había estudiado en una universidad francesa incluso y que se había imbuido de ideas socialistas, comunistas, llegó al poder e intentó implantar de alguna manera todas las ideas que tenía. En este caso tenemos a una persona que era hijo de un comerciante próspero en donde nació, y además que estudió en el Colegio La Salle y habías llegado a ser un profesor, como tú mencionas, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huananga, que queda en una provincia, que es la provincia de Ayacucho. Como profesor de filosofía, se dice que el rector es uno de los que le influenció, incluso le ayudó a que realice sus estudios, que estudie también quechua, y realizó sendas tesis incluso en Kant y en lo que él llamaba la República Socialista. Él estaba muy influenciado por lo que eran las ideas de Marx, de Lenin y de Mao. Incluso muchos de sus seguidores le llamaron la cuarta influencia después de
Marx y de Lenin y de Mao. La cuarta espada, ¿no? Cuarta espada, ¿no? Cuarta espada, ese es el nombre adecuado. Abimael Guzmán, que dicho sea de paso, ha sido muy, llama mucho la atención cómo sus seguidores han realizado un mito en torno a su figura, ¿no? Hablaban del pensamiento de Abimael Guzmán, a quien llamaban con mucho cariño el camarada Gonzalo, ¿no? Junto con otras personas fundó lo que es el Sendero Luminoso, ¿no? Esta muy conocida agrupación terrorista. ¿De dónde viene el Sendero Luminoso? Viene de una frase que dice José Carlos Mariátegui, un gran pensador peruano, tal vez uno de los más grandes pensadores marxistas de Latinoamérica. Esta persona, por ejemplo, decía en su célebre libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, decía: el marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso de la revolución, hacia la revolución. Entonces, de esta frase que indica que el marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso, nace este nombre, Sendero Luminoso, y evidentemente hay una influencia grande de José Carlos Mariátegui, quien alguna vez habríamos analizado, ¿no?, en algún programa contigo, Enrique, que este pensador, por ejemplo, denunció de alguna manera lo que sucedía en el Perú, un Perú donde los campesinos en la realidad eran discriminados, unas personas que no podían acceder a las tierras, personas que eran por las poblaciones que eran muy alejadas de la capital, completamente quedaron olvidadas y tenían que vivir en forma precaria, lejos del Estado, sin presencia del Estado, que obviamente en los lugares alejados sufrían una serie de tratos que provocaron que estas ideas sean muy populares en estos lugares, ¿no? Evidentemente se dice que Sendero Luminoso es una facción de ciertos partidos, como es el Partido Comunista Peruano, un partido que es también facción del Partido Socialista, que habría sido fundado por José Carlos Mariátegui en 1928, y Sendero Luminoso es también parte de lo que era el Partido Comunista Perú Bandera Roja. Se hizo muy popular en Ayacucho, en Apurímac y en Huancavelica, ¿no? Se hizo popular porque en un principio las personas que formaban este partido, que nació en la universidad gracias a Abimael Guzmán y que luego recluta personas en torno a estas ideas, se vuelve popular porque en un principio apoyaban matar ladrones de ganado, que muchos sabemos en nuestro país también es algo que es un delito en el campo, en la área rural, muy castigado, lo que es el abigeato, ¿no? Mataban y asesinaban a los ladrones de ganados. Empezaron también a asesinar a los capataces de granjas colectivas, con lo que se ganaron muchos adeptos, y también a los comerciantes impopulares de las ciertas zonas rurales. Luego ya mataron a personas como maestros de escuelas, alcaldes, autoridades del Estado. ¿Por qué? Porque el objetivo principal del Sendero Luminoso era establecer un Estado socialista, ¿no? Y el enemigo era la República del Perú con todas sus autoridades. En un principio, en los 60, recordemos que estaba en el gobierno militar Velasco Alvarado, ¿no?, que implantó un régimen militar socialista porque quiso o nacionalizó algunas empresas, pero no llegó al campo y no llegó a estas provincias rurales, específicamente de los Andes. Entonces hubo también un discurso donde se mostraba a las personas de los Andes como personas olvidadas, a las personas de la sierra, como dicen ellos, y a las personas de la costa, de la capital, como personas beneficiadas. Todo esto reflejado de una manera literaria en lo que es este libro, Lituma en los Andes, del novelista Mario Vargas Llosa, ¿no? Esa es entonces la manera en que no solo se gesta Sendero Luminoso, sino que, como explicaba Luis Cristian Rivas Salazar, empieza a realizar actuaciones que estarán marcadas por la violencia.
el contexto histórico en el cual se gesta el inicio de sus actividades es de gran importancia. Mencionabas, Luis Cristian, que se había producido antes el golpe que consagró en la presidencia de facto del Perú de Velasco Alvarado en 1968. Y luego de varios años signados por el militarismo, el Perú se encontraba en condiciones de retomar la democracia. Se organizaron entonces elecciones que tenían que llevarse adelante el 18 de mayo del año 1980. Sin embargo, un día antes comienza Sendero Luminoso con un acto en particular, la quema de ánforas, y así se iniciaba lo que fue denominado por este grupo criminal la Guerra Popular. Vale la pena destacar esto porque 2 meses antes, el 17 de marzo de 1980, en el segundo Congreso de Sendero Luminoso, con la presencia protagónica de Abimael Guzmán Reynoso, se persuadió y obtuvo finalmente plena convicción de los asistentes de que se optara por la lucha armada. Hasta ese momento existían dudas al respecto. Sin embargo, recurriendo incluso a medios literarios, Abimael Guzmán en su intervención recurre a Macbeth, a Julio César, obras de Shakespeare, así como a una biografía de Mahoma escrita por John Irving, todo con el propósito de persuadir a los asistentes de que no había otro camino. Era la lucha armada y se iniciaba así la guerra popular, cuando en realidad las otras facciones de la izquierda peruana ya se habían decatado por participar en las elecciones, porque ese era el camino que correspondía seguir si supuestamente les había molestado el uso de la fuerza de los militares. Comenzó entonces esta experiencia marcada por la violencia y que evidenciaba en resumen que nunca varios partidarios de la izquierda habían confiado en la democracia. Andrés. Precisamente ese hecho de 1980 con la quema de ánforas y el intento de sabotaje a las elecciones marca el inicio, ¿no?, de una década muy dura y muy sangrienta para la historia del Perú. Bien apuntas el tema de la recuperación de la democracia peruana 2 años antes que en Bolivia, y ese intento de hacerlo y la posición que había asumido desde el principio Sendero Luminoso, incluso antes con su congreso, pero también marca una lectura o una falta de lectura de la clase política peruana que estaba asumiendo el poder, porque en los primeros momentos no se le dio la verdadera importancia o no se midió lo que podía hacer y las consecuencias que podía traer la locura de Sendero Luminoso, ¿no? Y claro, eso ya es muy interesante analizarlo por varias razones en el sentido geográfico también. La variedad y la grandeza del Perú en nivel geográfico permite entender un poquito lo que también decía Luis Cristian, ¿no? Cómo empieza, si bien nace una universidad, se van al área rural y tienen un apoyo popular, se gestan en ciudades muy pobres, en comunidades muy pobres, y después recién llegan a lo que es Lima, ¿no? Inclusive tienen experiencias muy trágicas, muy sangrientas con misma gente del campesinado, porque hay que decirlo también, no era, o sea, si bien les servía en un principio contar con el apoyo campesino para el tema de recursos y demás, la verdad es que los despreciaban también, porque en el menor momento en el que observaban una duda, observaban algún peligro que pudiese delatarlos o algo, eran sanguinarios, liquidaban comunidades enteras, familias enteras, saqueaban. O sea, estamos hablando de una experiencia, para el paralelismo, era como un pequeño ISIS en el Perú. Operaba con ese tipo de mecanismos del terror, de la fuerza, de la sangre, de la persecución a las minorías. Entonces había una negra historia de Sendero Luminoso. Ahora lo que también generó durante las décadas, la década del 80 y parte de los 90, el tema de Sendero Luminoso, generó una escalada de violencia en el Perú muy grande, en el sentido también de que no había cómo medir las actuaciones del Estado, porque si bien se entendía que había que acabar con este grupo terrorista de alguna manera, la forma en la que se respondió tal vez en algunos momentos fue excesiva. Y eso es lo que siempre se discute hasta ahora en el Perú con el tema de Fujimori, ¿no? Porque Fujimori crea las rondas campesinas. ¿Qué eran las rondas campesinas? Eran grupos de autodefensa de las comunidades a las que el Estado peruano les dio armas
¿Para qué? Para luchar contra Sendero Luminoso. Entonces ya hay un componente ético muy, muy difícil de ver, porque uno puede decir, no, sí era necesario que ponerle un freno a esta locura de sangre, pero tampoco había que recurrir tal vez a esos extremos. Y eso es lo que habría que entender siempre, y hasta ahora se hace, ¿no? Porque una de las cosas que también salta cuando pensamos en Sendero Luminoso y en sus prácticas y en las consecuencias de sus prácticas es la cantidad de juicios y comisiones de la verdad que ha existido y que existen hasta ahora. Porque no, aunque si bien como todos los mortales no están libres del paso del tiempo y ya se encuentran en avanzadas edades estos lunáticos sujetos, las investigaciones sobre sus actos todavía siguen y son un tema de debate constante en Perú, porque aún todavía hay personas que justifican aquello o que buscan encontrarle la vuelta a todo ese huracán de sangre que se vivió en el Perú, ¿no? Porque, a ver, situémonos en un contexto diferente de las anteriores veces que hemos hablado del comunismo. Aquí no estamos hablando de una facción comunista que tomó el poder, sino que operaba justamente desde la guerra, desde la guerrilla, desde la lucha armada, y que en esa lógica podía tener como víctimas a cualquier ciudadano que estaba pasando, a cualquier trabajador del campo, a cualquier ciudadano que estuviese, porque también son conocidas sus atentados terroristas en la ciudad, en el campo. Entonces cualquier inocente caía víctima de la locura. Entonces eso llevó al Perú a una escalada de violencia bastante grande en los 80. Con violencia e imponiendo el terror, como mencionaba Andrés, las estructuras pueden ayudar al éxito o en su defecto al fracaso de una organización. Sin embargo, estas estructuras asignan responsabilidades a cada uno de sus miembros. En el caso de Sendero Luminoso tenía un ordenamiento muy bien definido. ¿Cuál era esa organización interna de este grupo terrorista, Luis Cristian? Esta organización terrorista tenía 3 formas de organizarse, ¿no? Estaban primero los comités centrales, que eran las personas que directamente tenían armas, ¿no? Su organización, por lo que sé, se basaba sobre todo en el uso de armas. El comité central los guerrilleros tenían armas de largo alcance y se mimetizaban entre los campesinos y tomaban y controlaban pueblos. Luego del comité central estaba otro tipo de comités que eran ya de cada población, que tenían armas cortas ya, y después venían otro tipo de personas que directamente tenían machetes. De esa manera estaban organizados. Evidentemente se dice que los militantes en un principio eran alrededor de 600 personas y al final terminaron siendo 100. Esas 600 personas estaban completamente comprometidas con el líder, que era Abimael Guzmán. Luego incluso hasta el año pasado han existido atentados terroristas donde se ha visto que incluso Sendero Luminoso empezó a dividirse. Pero yo más o menos quisiera también resaltar algo que es muy importante, que en un principio dije, que llega a popularizarse y a cobrar incluso apoyo de los campesinos en un principio, pero al final empieza un momento de impopularidad. En los mismos campesinos. ¿Por qué? Porque de parte de el Sendero Luminoso, para muchos analistas peruanos existe una falta de respeto a las costumbres ancestrales de los mismos campesinos. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que están completamente imbuidas en lo que es la filosofía del marxismo, leninismo, maoísmo, y evidentemente ellos están en la corriente de lo que es el materialismo dialéctico, lo que significa ser ateo, ¿no? Ser ateo. Y evidentemente todo lo que eran las prácticas y las costumbres ancestrales campesinas eran repudiadas por el Sendero Luminoso, y ahí empieza para muchos un momento de quiebre con lo que es el campesinado. Y estos ataques a la forma y a la cultura y la falta de respeto a las costumbres ancestrales andinas evidentemente cobra factura, porque aparte de esto, los de Sendero Luminoso, tanto en Ayacucho, en Apurímac, etcétera, prohibían, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas y prohibieron las fiestas religiosas. Persiguieron a los sacerdotes católicos y a los pastores protestantes y realizaban juicios extrajudiciales que terminaban en degollamientos, estrangulamientos, lapidaciones y hogueras. Todo esto, y obviamente después los cochebombas, los apagones,
porque se realizaban explosiones a torres eléctricas, etcétera. Y los paros armados, ¿en qué consistían los paros armados? Los paros armados consistían en tomar el control de la ciudad y tomar el control sobre todo de los mercados. Se prohibieron los mercados porque los mercados eran una forma de capitalismo. Entonces, todas estas situaciones, asesinar a las autoridades originarias, asesinar a los maestros rurales que no pensaban de la manera de Sendero Luminoso y del marxismo y del materialismo dialéctico, ocasionó que los mismos campesinos formen las rondas campesinas, que eran grupos que se encargaban también de asesinar a quienes consideraban senderistas. Y en este asunto surge un caso que es el caso de Achucaracay, donde 6 periodistas fueron confundidos con senderistas y fueron asesinados por campesinos, donde, por ejemplo, Mario Vargas Llosa interviene como una forma de investigar qué es lo que sucedió. Hay una confusión en lo que cómo personas que eran campesinas, que incluso habían formó parte en algún momento del servicio militar obligatorio, confundieron a estos periodistas y dijeron que sus cámaras parecían armas, ¿no? Hay una confusión y se asesinaron a 6 periodistas. Hay un montón de cosas, como nos menciona Andrés, que es motivo de investigación de comisiones de la verdad. En cifras estamos hablando, según esta comisión, de alrededor de 69.280 muertos. Otras cifras hablan de 77.000 muertos, de los cuales 22.507 muertos no fueron identificados. Existe 46.773 desaparecidos, y de los 69.280 muertos, 31.331 son atribuidos a Sendero Luminoso, lo que corresponde al 54% de todas esas muertes. 9% es atribuido al MRTA, que es otro grupo guerrillero, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y un 34% de muertos es atribuido al ejército y a la policía. Evidentemente, como nos dice Andrés, ha habido un exceso de parte de los gobiernos, no de Belaúnde Terry, que fue en 1980 el gobierno que no tomó en serio a Sendero Luminoso y lo trató de minimizar, sino sobre todo en la época de Alberto Fujimori. Incluso en la época de Alberto Fujimori se crea un grupo paramilitar que es el Grupo Colina, ¿no? Grupo Colina, que es un grupo paramilitar que había realizado 2 masacres, una masacre de La Cantuta y una masacre que se llamó de Barrios Altos, donde se mataron estudiantes senderistas, ¿no? Y otra cosa que llama la atención y que ha sido durante el gobierno de Alberto Fujimori ha sido su juicio, ¿no? Su juicio, que ha sido analizado por muchos pensadores, donde se ve a Alberto Fujimori, se pueden ver los videos, todo en una jaula con una pijama a cuadros, con un número, no me acuerdo, es 1700 algo, el preso 1700 algo, evidentemente en una forma de hacer show en el estilo populista de Alberto Fujimori, para demostrar que con jueces encapuchados, momentos de los juicios que no eran abiertos ni públicos, etcétera, etcétera, que ha sido motivo incluso de nulidad, ¿no? En un caso de nulidad, porque evidentemente en un Estado democrático ese tipo de procesos no pueden existir, con juicio con jueces encapuchados, en una forma de violación de derechos humanos, aunque sea una persona sanguinaria. Es algo que ha sido rectificado por el mismo gobierno del Perú, para luego realizarse otro proceso con una forma más abierta, respetando los principios procesales de alguna manera, lo cual significó para Abimael Guzmán una condena de cadena perpetua. Se capturó en un enfrentamiento en el 2012 al camarada Artemio, luego viene la muerte del camarada Alipio y el camarada Gabriel, rescate de indígenas sometidos a esclavitud en el periodo del año 2015, ha habido ataques a soldados previo a las elecciones del año 2016. ¿Cuál es la situación actual de esta facción que, si bien ha sido muy atacada por el gobierno peruano, pero hasta el día de hoy existen facciones que siguen trabajando?
Claro, ya, si bien ya al entrar el siglo XXI, Sendero Luminoso no contaba ya con el número de soldados, por decirlo así, o de personas que sigan esa línea. Es cierto que todavía permanecen algunos remanentes, ¿no? que se identifican sobre todo con esa causa comunista, esa lucha armada, y que de repente, uno puede decir son pocos, pero siempre está la posibilidad, como la última es del año pasado, antes de las elecciones. Entonces hay que considerar siempre la posibilidad de un grupo de fanáticos peligrosos y sanguinarios. Y además, un tema con Sendero Luminoso. De repente nos encontramos ante una de las expresiones terroristas más radicales de América Latina, en el sentido de que tenía conflictos, obviamente, con el Estado peruano, tenía conflictos con los ciudadanos, con comunarios, con comerciantes y hasta con otros grupos terroristas, porque su enfrentamiento con el movimiento revolucionario Tupac Amaru también ha dejado muchas bajas en ambas facciones. O sea, no había ni siquiera una lógica de un solo enemigo, sino eran numerosos, y sus contrincantes y las formas en las que se llevó el conflicto fueron muy grandes. Las ideas que fueron forjadas, pregonadas hasta la extenuación por Abimael Guzmán, que no solo era llamado camarada, sino hasta presidente, ¿no? El presidente Gonzalo, continúan siendo reivindicadas por algunas personas que supuestamente confían en la vía democrática para resolver los problemas sociales, pero que están aprovechando esta institucionalidad republicana, meritoria, sin lugar a dudas, para pedir desde hace algunos años una amnistía general, porque desde la perspectiva de quienes todavía encuentran ciertas virtudes en un monstruo, sin lugar a dudas, como Abimael Guzmán, lo que habría ocurrido sería en sentido estricto una insurrección, una guerra popular. Y como se trata de un conflicto civil y no de un acto terrorista, en consecuencia, lo que correspondería sería el perdón por delitos de naturaleza política que fueron consumados por Sendero Luminoso y que tendrían como uno de los principales responsables a Guzmán. Queda claro entonces que hay esta interpretación, Andrés, bastante singular cuando se habla de cómo hoy se defiende en el ámbito de la democracia la posibilidad del disenso y se pretende presentar este conjunto de monstruosidades como una confrontación ideológica y que en consecuencia merecería el perdón no solo del Estado sino de todas las personas, cuando en realidad la situación ha sido claramente distinta. Claro, precisamente por la apertura a regímenes más democráticos, de carácter más abierto, se abren aparecen estas posibilidades, ¿no? de reinterpretación prácticamente de la historia. Es casi un revisionismo, porque decir no eran terroristas, eran solamente personas que luchaban por sus ideales y que, amparados por el tema de la dictadura, la democracia frágil, no encontraban otro camino. Esa es otra de las palabras. Siguieron el camino de la historia, lo que les demandaba el pueblo. Entonces, cualquier justificación puede aparecer, esa es la verdad. Pero de alguna manera la lógica de juzgar o no dejar que esas interpretaciones avancen tiene que ver, uno, por supuesto, con la sanción hacia este tipo de sujetos asesinos y pendencieros, y segundo, con el establecimiento de reglas claras para la democracia, porque por más complicada que esté la situación o por más grande que sea la utopía que uno defienda, debe encontrar siempre límites, y esos límites precisamente están en el respeto a la vida, en el respeto a las instituciones, y porque si de lo que se trataba era de reconstruir el Perú, se supone que tenía que hacerse de una manera medianamente civilizada y no de la manera en la que se obró. Entonces la idea de buscar ni siquiera amnistía, sino que se busca impunidad en muchos casos, no solamente en el Perú, sino con otras cosas como las que ha pasado en Bolivia también, a través de las reinterpretaciones abre el peligro para no juzgar a estos sujetos, y segundo, para que aparezcan el día de mañana cualquier fanático y diga que por luchas sociales, que porque se lo demandaba el pueblo o porque la historia lo había iluminado, puede obrar de esta manera. Un apunte final, Luis Cristian, y tiene que ver con la concreción parcial de la utopía que estaba siendo patrocinada por Sendero Luminoso, porque si bien es cierto, ellos no lograron derrotar al Estado aparato y acabar con cualquier resquicio de la democracia y de la institucionalidad medianamente liberal, sí establecieron comunidades en las cuales se dejó sentir el rigor de su ideario. Y es bueno resaltar esto, porque se supone que en aquellos círculos reducidos sí tendrían que haberse notado las bondades de tener una vida marcada por Sendero Luminoso y cada uno de sus postulados izquierdistas. Empero, como ya se ha precisado y es bueno ahondarlo,
la vida en esas comunidades estaba marcada por una indiscutible inflexibilidad, no solo desde el punto de vista de ciertas prácticas, incluyendo las de carácter sexual, sino porque también cualquier sanción era efectuada de la manera más terrible posible, incluyendo la existencia de campos de concentración. En resumen, ese gran paraíso ni siquiera en una escala menor se pudo notar, sino que se observó algo totalmente contrario de los grandes valores que estaban siendo pregonados, como el igualitarismo, por Abimael Guzmán. Y sí, y eso se encuentra reflejado de una manera literaria en este libro que mencioné, Lituma en los Andes, donde se muestra, ¿no?, ese grado de fanatismo que existe en estos revolucionarios, entre comillas, cuando toman ciertos pueblos alejados y empiezan a perseguir, entre comillas, a los soplones, esa es la palabra que se utilizaba, y empiezan a la menor sospecha de cualquier acto contrarrevolucionario o un acto burgués, el mismo hecho de escribir poesías o tener ciertas inclinaciones homosexuales. Digamos bien claro, por ejemplo, que se atribuye a Sendero Luminoso la situación de asesinar a personas homosexuales de la manera más drástica, se les cortaba, dice, el pene, ¿no? Y obviamente esto en números nos dicen que más o menos 500 personas por motivos y supuestas conductas y desviaciones sexuales fueron asesinadas en pueblos alejados, etcétera. Y otra cosa que hay que mencionar sobre esta cuestión, en el 2015 se descubrió que 54 indígenas de la tribu Ashaninka estaban en situación de esclavitud por parte del Sendero Luminoso que propagaba el comunismo. De estas 54 personas, 34 personas eran niños. Se dice muchas veces que mujeres fueron violadas para que los hijos formen parte de lo que era Sendero Luminoso. Se habla de que incluso existieron soldados que rondaban de la edad de 14, 15 años, es decir, los estragos que hasta ahora incluso salen libros, salen películas que narran todas estas situaciones de terror, coches bomba, toma de mercados, toma de pueblos y todo lo que ha sido esta situación de una locura colectiva que incluso hasta ahora tiene adeptos, como bien lo mencionas tú, Enrique y Andrés, en las universidades públicas. Y eso lo quiero decir porque yo provengo de una universidad pública donde la figura del presidente Gonzalo es venerada en círculos marxistas como una persona que ha querido cambiar la república desde los cimientos, porque los campesinos habrían estado explotados, y lo que vemos detrás es más bien indígenas que son sometidos a esclavitud, y que incluso hoy en día una facción de Sendero Luminoso que se llama Proseguir está vinculado a la droga en los valles del río Apurímac, y que estuviera siendo financiado por la droga, como muchas veces sucede en Latinoamérica, en Colombia, en México, grupos revolucionarios que hacen negocios con la droga y que viven a expensa de esto. Esto es algo sintomático también que hemos visto en los últimos tiempos, incluso en Nicaragua: terrorismo, socialismo y drogas. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado el día de hoy en Contra Viento y Marea. Un placer, Mauricio, igual Enrique, como siempre es un gusto venir a Contra Viento y Marea. Luis Cristian, gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio, Enrique, Andrés, y un saludo para todos.